Es un gusto, amada iglesia, poder saludarles nuevamente y pues aunque no podemos vernos físicamente, este es un medio por el cual el Señor nos permite poder acercarnos para poder compartir con ustedes algo de parte de Dios. Y en esta mañana estamos muy contentos, muy agradecidos porque Dios ha sido infinitamente bueno. Dice su palabra que este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. No importan los tiempos que estemos pasando o circunstancias que estemos pasando, es un día donde Dios ha hecho para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en él en todo tiempo. Así es que, amados hermanos, familia, reciban un fuerte abrazo de parte de nosotros y es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Esperemos que todo este tiempo, que así lo designen las autoridades, podamos estar conscientes de que esta es una provisión de Dios. Esta es una provisión de Dios y mientras la tengamos hay que aprovecharla. Así es que, amados, gracias profundamente, les damos las gracias por perseverar, por animar. Y ese es nuestro deseo, que ustedes estén cada día más conectados con el Espíritu Santo, más conectados con Jesús, para que por medio de estas circunstancias podamos crecer y podamos madurar y podamos desarrollar un carácter más santo para el Señor. Así es que bienvenidos a este hermoso día donde nos alegramos y nos gozamos en el Señor. Reciban un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Amada familia, quisiera también avisarles que el viernes pasado tuvimos nuestra primera reunión de varones. Fue una gran bendición realmente, fue muy emotiva, fue muy edificante. Pudimos contemplar cómo Dios tiene control sobre todas nuestras vidas y cómo Él nos ha guardado de enfermedad y nos ha provisto lo necesario. Así es que invitamos a los varones de la iglesia que no pudieron estar, que hagan todo lo posible para que este próximo viernes puedan estar con nosotros a las 7 de la noche. Les amamos y les pedimos que sigan orando las mujeres por nosotros para que podamos cumplir con ese compromiso y esa responsabilidad de cabeza, que el varón asuma esa responsabilidad. Les amamos y les bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Saludos, hermosa familia. Es un gusto poder tener vida y estar aquí transmitiendo lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y damos gracias a Dios, por supuesto, primeramente por su bondad, su fidelidad, su misericordia, que son nuevas cada mañana. En este día muy especial, de parte de mi esposo y de parte mía, reciban un abrazo caluroso a ustedes, maestros de esta iglesia, maestros de jóvenes, maestros de adolescentes, maestros de panderos, maestra de panderos, maestros del departamento infantil, de cunero. Todos ustedes son tan valiosos en este ámbito eclesial. Ustedes han servido y creo con todo mi corazón que lo han hecho por gratitud al Señor y también por edificar la vida de estos alumnos. Gracias, muchas gracias por su labor, por su compromiso, por su dedicación. Quizás no podamos hacerles algo especial en este momento, pero yo estoy segura que Dios no se va a olvidar de su labor, de su trabajo. La Biblia nos dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y esto es lo que son ustedes. Ustedes son exactamente como las estrellas que alumbran en el firmamento, pero a perpetuidad.
todo lo que ustedes han sembrado en los corazones de estos alumnos, creyendo que ustedes han orado para que Dios use sus vidas, sin duda alguna va a fructificar. Yo tengo bellos recuerdos de mis maestros de escuela dominical infantil y no he podido olvidar muchos detalles y palabras hermosas que ellos pusieron y sellaron mi corazón con la palabra de Dios. Así es que, amados, anhelamos con todo nuestro corazón que Dios les siga bendiciendo y produciendo en ustedes el querer como el hacer. Reciban un abrazo de felicitación de parte de la familia pastoral y deseando que pronto podamos tener la oportunidad de seguir sirviendo a aquel que nos ha dado la vida y aquel que reina para siempre. Así es que muchas felicidades, Dios les bendiga y siga supliendo todas sus necesidades. Hola, amada familia, ¿cómo están? Qué gusto volver a comunicarnos a través de estos medios. Le doy gracias a Dios que a través de este medio podemos tener una relación, no como estar en vivo, pero nos acerca de todas maneras. Y pues gracias a Dios que nos permite poder animar, exhortar y consolar a la iglesia a través de la enseñanza, a través de la predicación, a través de la palabra que Dios nos ha dado. Hemos estado pues muy emocionales, muy sentimentales. El hecho de no poderles ver y abrazar, pues sí, realmente hace mella en mi corazón. Pero bueno, pues gracias a Dios que por este conducto podemos mandarles un abrazo profundo de parte de mi familia, de parte de mi esposa, y anhelamos con todo nuestro corazón desear que estén muy bien en casa y que podamos estar aprovechando el tiempo que Dios nos permite tener juntos. Yo creo que es un tiempo de agradecerle a Dios porque estamos viendo cambios positivos, cambios que nos hacen reflexionar sobre la vida, cambios que van a ser de gran beneficio para nosotros en el tiempo futuro. Y hoy Dios me ha dado y ha puesto en mi corazón enseñar o predicarles sobre el Rey ya viene. Luego les explicaré con más detalle por qué este título, pero antes quisiera leer el texto de Romanos capítulo 13, versículo 11. Dice, y esto conociendo que ya es la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Bueno, realmente este texto me habla de la segunda venida de Cristo. Y en la Nueva Traducción Viviente señala de la siguiente manera. Dice, esto aún es más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Bueno, pues yo creí en Jesucristo hace 48 años aproximadamente. Y cuando yo acepté a Jesús en mi corazón, yo tenía escasos 23 años, una edad corta. Y en ese tiempo
estaba la guerra que Israel tenía con sus vecinos. Me llamó muchísimo la atención porque sabemos que Israel es el reloj para los cristianos de la venida de Jesús. Y me profundicé, estudié varios libros sobre la segunda venida de Cristo, y también en ese entonces había un coro que era muy famoso en aquel entonces, que se llamaba el coro de Fran González. Quizás algunos de ustedes lo hayan escuchado. Y él tenía un canto muy hermoso que así se titulaba, El Rey ya viene. Y yo recuerdo que en ese tiempo soñaba yo escuchándolo y cerraba los ojos y contemplaba la venida de Jesús en un caballo blanco sobre una nube y con sus ángeles. Obviamente yo les estoy hablando de hace más de 48 años, ya casi medio siglo. Ya los discos que teníamos antes eran realmente muy grandes. Y yo me recreaba con este coro precioso cuando entonaban este canto. Poco tiempo después el Señor nos permitió ir a Jerusalén, a mi esposa, a mi hijo y a mí. Y me tocó contemplar también cómo en ese entonces aún la guerra persistía con sus vecinos, con Egipto, con Siria, con Jordania, con los palestinos. Y podíamos ver junto a las fronteras de esos países los tanques de guerra. Pude conocer esas tierras hermosas porque ahí es donde nació Jesucristo, el Mesías de Israel. Y sobre ese tema quiero hablarles, sobre el Rey ya viene. Realmente la segunda venida del Mesías siempre ha sido muy polémica. Algunos piensan que eso no se va a dar. Otros pensaban que ya se había dado anteriormente. Muchos otros pastores o sectas hablaban de que iba a ser en tal fecha y en tal año, y se quedaron esperándolo porque nunca se dio. Ahora yo, después de 48 años, ya con más conocimiento de la palabra, con más amplitud con respecto a la historia del pueblo de Israel, y de acuerdo a las profecías que se han dado, pues veo realmente que el tiempo de nuestra salvación está muy cerca. Tal vez podamos ser la última generación que podamos encontrarnos con Cristo, con el Mesías, con el Rey, que pronto viene por su iglesia. Tal vez yo no, pero posiblemente otros que están más jóvenes, como Isaac y entre otras personas, ellos pudieran llegar a ser la última generación. Dice la palabra de Dios en Romanos 13:12, dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz.
Cuando habla la palabra de Dios sobre la noche, se refiere al presente tiempo de la maldad que estamos viviendo. La maldad está llegando hasta el colmo. La maldad se ha destapado en todos los niveles, en todas las culturas y en todas las edades. Eso lo estamos viendo nosotros. Eso es parte de una realidad. La noche, la maldad va multiplicándose día tras día. Y el día, a lo que se refiere, es al tiempo de la venida de Cristo. Por eso es importante que cuando Cristo regrese, Él quiere encontrar a su pueblo limpio, tanto por dentro como por fuera. El versículo 13 sigue señalando, de Romanos capítulo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, esto es, no en fiestas desenfrenadas, no en lujurias y lascivias, o promiscuidad sexual o inmoralidad, no en contiendas y envidias, sino vestíos, dice el versículo 14, del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Pablo les prohibió a sus lectores hacer preparativos para la gratificación de sus deseos carnales. Esto es, no proveer, como en los tiempos de pandemia, que la gente saturó los centros, los supermercados, para proveer para esta pandemia. De la misma manera nosotros, nos dice el apóstol, que no proveamos para los deseos de la carne. La vida cristiana es una vida de un proceso de santificación. Y la santificación dura toda nuestra vida. En Gálatas 5, del versículo 19 al 21, nos habla el apóstol Pablo sobre las obras de la carne. Y las obras de la carne empiezan con el adulterio, fornicación, borracheras, etcétera, etcétera. Y en ese mismo capítulo 5 de Gálatas, versículo del 22 al 23, nos habla sobre el fruto del Espíritu. ¡Qué gran diferencia! Porque el fruto del Espíritu empieza por el amor. Podemos ver una gran diferencia entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Cuando nos habla la Biblia del fruto del Espíritu, nos está hablando del carácter de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que imitar. Realmente a eso estamos siendo llamados, a vestirnos del Señor Jesucristo. Y esto lo vamos a poder ver un poco más adelante. Ahora, sobre el tema que yo quiero tratar, que es la segunda venida de Cristo, eso lo encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 4, del versículo 13 al 18, dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis
como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esto es, hermanos, que el fin de la historia no termina con la muerte. Aquí nos está hablando de una promesa maravillosa de Dios, donde nos dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Van a resucitar juntamente con él. Por eso es importante que estas promesas las hagamos nuestras y que aún en tiempos de la muerte para algún familiar, algún amigo, algún pariente, pero que está en Cristo, esto va a traer un consuelo enorme a nuestros corazones, porque les vamos a volver a ver. Dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué consuelo tan grande nos da la palabra de Dios! ¡Qué orden tan claro nos enseña la palabra! Primero los que murieron serán resucitados y nosotros no les vamos a poder preceder, sino que después de ellos, dice la Biblia, que los que hayamos quedado seremos transformados y en un instante nos iremos con Jesús y nos veremos con Él en el aire. Ahí estaremos con Él. La Biblia lo dice, ahí estaremos siempre con el Señor. Eso nos da una esperanza, una tranquilidad, una paz maravillosa, de que estas promesas que Jesús nos está dando son reales y son verdaderas. Y que falta muy poco tiempo para que nosotros podamos ser quizás partícipes de la venida del Señor Jesús. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Que lo que yo antes contemplaba en un pasado, hace medio siglo, ahora mis ojos lo puedan contemplar de una manera más cercana. Por eso señala la palabra que tenemos que despertar de este sueño. Tenemos que empezar a vivir como si la venida del Señor Jesús fuera este día. Y Él quiere que su iglesia viva una vida de santidad, una vida de amor, una vida de humildad, una vida de servicio, una vida de consagración a Él totalmente. Y qué buen tiempo Dios nos está dando. Obviamente no sabemos ni el día ni la hora en que Él ha de venir, pero estamos seguros de que nuestros ojos estarán abiertos
a esta realidad. Ahí mismo en primera a los Tesalonicenses 5, nos habla acerca del día del Señor. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en las tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. El versículo 6 señala, por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, dice, de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Hay una diferencia perfectamente clara a través de la palabra. Nosotros dormimos de noche. Los hijos de Dios descansan con toda tranquilidad. Los que no son del Señor se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es poner tu fe y tu confianza en el único que es el autor de la vida y de la vida eterna, que es en Jesús. La Biblia señala que Él murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, dice la Biblia, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Qué bendición tan maravillosa, qué tranquilidad y qué seguridad nos da la palabra, donde realmente hace una gran diferencia entre los que hemos creído y hemos aceptado a Jesucristo y esperamos su venida con un anhelo profundo. El apóstol Pablo nos habla sobre su muerte. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 6 al 8 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta promesa se abre a toda la iglesia en general, a todos aquellos que estamos expectantes a la venida de nuestro Salvador. A los que le amamos, a los que seguimos su ejemplo de vida, aquellos que imitamos el amor de Cristo, que
aprendemos de su humildad, que aprendemos de su vida de servicio. Aquí nos habla el apóstol de los últimos días de su vida y cómo él peleó la buena batalla, acabó la carrera y guardó la fe. Eso nos queda a nosotros todavía un tramo por acabar la carrera. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, pero nos queda un tiempo todavía. En Apocalipsis 22, en el último libro de la Biblia, hay unas palabras que hablan de la esposa y el Espíritu Santo. En Apocalipsis 22, 17 señala: y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La esposa, que es la iglesia. La esposa que está anhelando la venida del esposo. Dice, ven. Pero también da una oportunidad a las personas que le han rechazado hasta ahorita. Este es un pasaje donde el Señor Jesús está dando la oportunidad a aquellos que le han cerrado la puerta. Hay tiempo si ellos le abren la puerta de su corazón, si ellos se arrepienten de su maldad y de su pecado y reciben al único que les puede dar vida y vida eterna. Por eso les señala, y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Un regalo que no tiene precio. Un regalo que no podemos comprar ni con todo el oro del mundo. Un regalo que viene de Dios. Un regalo que está al alcance de todo aquel que tenga esta esperanza en Jesucristo. Por eso nosotros como iglesia debemos de estar profundamente anhelantes a esa venida del Rey. Debemos estar con una expectativa muy grande, el saber que el tiempo ya se está acercando. En Apocalipsis también, capítulo 22, el verso 20 señala: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Y con eso se cierra el libro del Apocalipsis. Y con eso se cierra el Nuevo Testamento. Con esas palabras que son expresadas, que es un testimonio vivo del Señor Jesucristo, que está expresando que su venida es breve, esto es inmediata, que ya está a las puertas, que ya estamos al 5 para las 12 y que nos falta poco tiempo para que podamos gozarnos y alegrarnos en su hermosa presencia. ¡Qué alegría! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué paz!
nos dan estas palabras. Qué consuelo, qué esperanza, qué aliento, qué ánimo nos dan a nuestro corazón. Saber que el que nos salvó, que el que dio su vida por nosotros, pronto viene por su amada iglesia. Y el anhelo del corazón de Dios es que esta iglesia esté limpia por dentro y por fuera. Porque Él viene por una iglesia santa, por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y Dios nos está dando este tiempo para rogarle que cambie aquellas cosas que todavía están en la oscuridad, aquellas cosas sucias que no le agradan a Dios. Sino Él quiere que tengamos un corazón limpio, que vivamos una vida recta, una vida santa, una vida íntegra delante de Él. Es un tiempo de reflexión y es un tiempo de alegría y es un tiempo de preparación, amada iglesia. Y estamos a tiempo, porque el tiempo se acorta. ¿Qué harías tú si en este día el Señor viniera por su iglesia? ¿Lo anhelas? ¿Lo anhelamos? Esa pregunta solamente la puedes contestar tú. Y yo anhelaría que fuera un sí rotundo, amada iglesia. Preparémonos para la venida del esposo. Que no seamos como las vírgenes insensatas, sino como las vírgenes prudentes. Esa es mi ruego y mi súplica, que toda la iglesia pudiera estar preparada para esta segunda venida de nuestro Salvador el Mesías. Si me permiten hacer una oración para suplicarle al Padre Celestial que Él ponga el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestros corazones, para que estemos preparados para su segunda venida. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por las promesas que son fieles y son verdaderas, que tú nos das a cada uno de tus hijos a través de tu palabra, donde nos haces ver que el Rey ya viene pronto y que Él anhela que nuestras vidas pueda ser un reflejo de la vida de Jesús, que podamos estar viviendo una vida de amor, una vida de servicio, una vida de santidad, para que no nos vayamos avergonzados, sino que las puertas que Él nos está abriendo puedan ser amplias para poder estar con Él para siempre. Gracias, Padre Celestial. Te adoramos y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios por la palabra de esta mañana, y queremos cerrar este tiempo que es tan importante recordándoles que la vida de Jesús es un ejemplo maravilloso para que podamos seguir sus pisadas.
y él encomendó mucho en los evangelios, y quiero mencionar solamente Lucas 21, que después de todas estas cosas que van a suceder, tú lo puedes leer ahí, nos da una recomendación muy clara. En el versículo 34 dice: miren también por vosotros mismos. Qué interesante que nos hable directamente a nuestra persona. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día cuando vendrá Jesús por su iglesia, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y luego Jesús hace una recomendación: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ser fieles hasta la muerte no es fácil, no es tan sencillo, pero la manera que podemos salir como vencedores en tiempos de necesidad, en tiempos difíciles que vendrán, la única manera es velando, y es orando en todo tiempo, dependiendo de Dios, para que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior. Así es que les invito, amada iglesia, a que estemos velando y orando. En el grupo de damas ya tenemos grupos que hicimos para que durante la semana se puedan juntar un pequeño grupito y puedan estar orando por las necesidades, pero también orar por las situaciones que estamos viviendo y las que se van a presentar, y orando por nosotros mismos. Es tan importante orar por nosotros mismos, que no caigamos en glotonería, que no caigamos en embriaguez, ni en los afanes de esta vida como quizás estábamos viviéndolo anteriormente. Así es que les animo, amada iglesia, a que se junten como familia, que también ustedes, varones que ya están teniendo una reunión, puedan hacer grupos y empezar a interceder, porque si no es a través de la oración y a través de velar, probablemente, como dijo también Jesús, dice, algunos de ustedes puedan ser engañados por el anticristo. Así es que es tan importante velar y orar y permanecer en la palabra. Les invitamos a que lo hagan como familia, como grupo de varones, como grupo de damas, y de esta manera ser fortalecidos y ganar este tiempo, aprovechándolo para orar y clamar delante de Dios. Les agradecemos profundamente su compañía. Estamos agradecidos con Dios por este tiempo. Hasta donde Él nos permita, hasta donde Él quiera, nosotros perseveraremos. Pero seguiremos insistiendo que la oración es básica e importante. Recuerden que la oración cambia nuestro panorama. La oración nos da una perspectiva diferente de las cosas. La oración cambia todo. Así es que les amamos, que Dios les guarde y les bendiga. Gócense y alégrense, porque este es el día que hizo el Señor, día de alabanza, y estemos orando constantemente, como dice el apóstol Pablo, que seamos constantes en la oración. Que Dios les bendiga y les guarde. Un abrazo desde acá. Hasta luego.